El llamamiento al ministerio es el tema de este campamento, de este fin de semana, y ustedes están escuchando mucho acerca del llamamiento, y probablemente hay muchos que tienen seguro el llamado que Dios les ha hecho, pero quizá hay otros que están en el proceso de averiguar si Dios te ha llamado al ministerio, porque para algunos quizá puede ser una idea muy romántica, puede ser una actitud muy emotiva, ¿verdad? Muy emocional, o de repente, como mi esposa me decía con mucha razón, tal vez algunos pueden estar aquí porque quieren imitar a sus pastores, quienes son ejemplo, y de alguna manera sienten o creen que tienen un llamado. Pero lo cierto es de que vamos a tratar de explicar un poquito el tema del llamamiento y ojalá que al final podamos salir con una idea mucho más clara de lo que es ese llamamiento. Quiero empezar con este texto bíblico que haciendo el estudio encontré: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y creo que sirve de puente al tema del otoño y el tema de este momento, por donde hablaremos un poquito también de lo que significa pasar o estar o vivir en el ministerio cristiano. Quiero empezar con algunas preguntas de reflexión para ustedes. Primero, ¿de qué manera discernimos o entendemos el llamado de Dios? Creo que es la pregunta que todos en algún momento la tienen en su cabeza y en su corazón. ¿Cómo sé que Dios me está llamando al ministerio? Y que no es una idea romántica, no es una emoción, no es la presión de repente de mis padres o de mis pastores. ¿Cómo puedo discernir el llamado de Dios? ¿Cómo saber cuando Dios nos está llamando y a qué? Esa es la otra parte de la pregunta. Porque Dios puede llamarte y tú no sabes a qué te está llamando el Señor. Yo voy a compartirles mucho de mi propia experiencia personal, que espero sea útil, pero cuando yo entré al seminario, en ese tiempo Instituto Bíblico, ahí en la época prehistórica, ¿no? Cuando empezaba el Instituto Bíblico, yo entré porque sabía que Dios me llamaba, pero yo no sabía a qué me llamaba Dios. No tenía seguridad de dónde era donde el Señor quería usarme y de qué manera. Si como pastor, si como misionero, como educador de teología, no tenía claro. Como maestro, simplemente tenía la seguridad y por eso fue que postulé y entré al Instituto Bíblico. Y la otra pregunta de reflexión es: ¿en qué consiste el llamado de Dios? Y esta es una pregunta sumamente importante, donde tú como joven y líder de iglesia tienes que tenerlo pero bien clarito, en qué consiste el llamado al ministerio. ¿Por qué razón? Porque pueden haber muchas ideas en tu cabeza y en tu mente acerca del ministerio. Y tú puedes tener una concepción de lo que es el ministerio equivocada. Y crees que Dios te está llamando a eso y entras, y lo que va a pasar es que vas a cometer una cantidad de errores porque tienes un concepto equivocado y, permíteme decirlo, antibíblico de lo que es el llamado al ministerio. Recuerdo una vez cuando yo era director del seminario, una de las tareas que teníamos era entrevistar a los postulantes al seminario. Y me encontré con un caso muy especial. Era una persona que venía de una iglesia X, y cuando yo le pregunté: ¿y tú por qué quieres entrar al seminario para prepararte? Me dijo: bueno, es que el trabajo pastoral me he dado cuenta que es un trabajo productivo y a mí me gustaría viajar como viajan los pastores. Esa fue su respuesta. Obviamente esa persona no entró al seminario, ¿no es cierto? Pero esa fue la concepción, el criterio que ese joven tenía acerca de lo que era el ministerio. Así que en los años que yo llevo en la vida cristiana he podido ver tantas veces que Dios personalmente a mí me ha llamado a diferentes tareas, a diferentes ministerios. Me llamó a ser salvo, me llamó a servirle, me llamó a consagrar mi vida al ministerio, me llamó a Piura a ministrar en un tiempo, me llevó a prepararme en la educación teológica, luego me trajo al Perú otra vez para trabajar en Miraflores y ahora estamos en la iglesia de San Felipe. Así que Dios tiene formas de llamar, y entre todos esos llamados la pregunta es: ¿cómo entender la voluntad de Dios para tu vida? ¿No es cierto? Porque nadie quiere equivocarse, todos queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo entendemos
voluntad de Dios. Y tal vez tú mismo, en tu propia experiencia cristiana, las veces en que Dios te ha llamado a diferentes tareas o diferentes servicios, te ha costado entender la voluntad del Señor. Y tal vez hoy mismo estás luchando con ese concepto. Has venido a este encuentro, quieres que Dios te hable y seguramente lo está haciendo, pero por tu mente están pasando una serie de preguntas y quieres saber cómo sé si realmente Dios me está llamando al ministerio. Uno de los conceptos más básicos del Nuevo Testamento, fundamentales, es el que tiene que ver con el llamamiento, ¿no? Y en el griego la palabra kalein se usa para llamar y tiene 4 usos particulares. Se usa para llamar a una persona o llamar a alguna cosa por su nombre. El simple hecho de llamar, ¿no? Cuando dice la Biblia es llamado por Jesús, por ejemplo, o cuando encontramos en los evangelios que el Señor llamó a Leví para que lo siga. La palabra más común para usarla es llamar a una persona. También se usa para citar a una persona, para encomendarle una tarea, particular. Es la citación que encontramos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 1, que es el pasaje que yo quisiera que tengan en sus Biblias abiertas o en sus celulares prendidos o en sus iPhones, donde sea, cuando Pablo, siervo de Jesucristo, dice llamado a ser apóstol y luego añade apartado para el Evangelio de Dios, ¿no? Para citar a una persona, para encomendarle una tarea particular. El tercer uso es para invitar a una persona a un banquete en el Nuevo Testamento, o invitar a una persona a una comida en particular. Por ejemplo, aparece en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, cuando se habla de que somos llamados a las bodas del Cordero, a una fiesta, a un banquete. Y también se usa para comparecer ante un juez, ¿no? Se dice que Pedro y Juan fueron llamados ante el concilio. La palabra kalein se usa para entonces hablar también de lo que significa comparecer ante un juez. Ahora, en el pasaje de Romanos capítulo 1, los versículos del 1 al 7, encontramos que por lo menos 3 veces aparece la palabra llamados. Y cada vez que la Escritura nos presenta una repetición, es porque quiere mostrarnos algo, es porque quiere enfatizar algo. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de llamamiento rápidamente que aparecen en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Vamos a leer ese pasaje en primer lugar. Dice así la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Típica forma de escribir del apóstol Pablo, donde casi no hay puntos, todos son párrafos seguidos, tratados teológicos muy extensos, donde quiere dar a conocer algunas verdades. Y en el versículo 6 se nos dice que somos llamados a ser de Jesucristo. El primer llamado es el llamado a la salvación, que yo espero que sea el llamado que todos aquí hayan respondido. ¿O hay algún impío, pecador, inconverso aquí? No creo. Yo espero que todos, ¿verdad?, hayan ya respondido a ese llamado a la salvación que aparece en Romanos 1:6. Es el llamado que Dios hace a todo hombre y a toda mujer a ser rescatados de la condenación eterna. El llamado a la salvación. Y oír y contestar ese llamado significa ser salvo del castigo eterno, todo lo que ustedes saben, ¿verdad? Ser fortalecidos para hacer frente a la vida en el futuro. Es ese llamado que nos rescata de la pena, de la condenación, y que nos reviste del poder para llevar adelante una vida cristiana
que agrade a Dios. En palabras del apóstol Pedro, es el llamado a salir de las tinieblas a la luz admirable que el Señor Jesucristo nos da. Y este llamado es una cita que Dios hace para volver a los caminos. Es un tipo de llamado. Todos lo entendemos, todos lo conocemos y seguramente todos hemos respondido a ese llamado que Dios nos hace. Pero hay un segundo llamado, que es el llamado a ser santos, el llamado a la santidad, que también aparece en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 7, cuando Pablo dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. La palabra santo, como tú conoces, significa literalmente separado. Estamos siendo separados. Y aquí se está hablando de la persona que ha separado su vida del mundo para consagrarse a Dios. De todo creyente que ha decidido separarse de las prácticas mundanas, de las costumbres mundanas y de entregarle la vida al Señor para una consagración permanente. La santidad, tal como lo enseña el Nuevo Testamento, no tiene que ver tanto con la situación del hombre, sino con la dirección que el creyente le da a la vida cristiana. Es hacia dónde vas en esta vida cristiana, caminando de las manos con el Señor. Es el cristiano que de alguna manera su vida la dirige hacia Dios, camina hacia Dios en ese proceso de santificación, que es un proceso donde Dios va trabajando permanentemente. Y ese llamado a la santidad implica dos cosas: separados del pecado, tal como lo estoy explicando, pero también servir a Dios, que es el llamado para todo cristiano. Todo cristiano está llamado a ser santo, y eso implica ser separados del pecado, pero también implica servir a Dios. Por eso es que no concebimos en nuestras iglesias que hayan hermanos que van a la iglesia y que no sirvan a Dios. Todos tienen ese llamado a servir en diferentes áreas, en diferentes situaciones. Y este llamado está conectado con el sentido de deber, ¿no? Porque si el Señor nos ha salvado y nos ha dado la salvación, nos ha dado su vida, es para que nosotros no solamente vivamos, vayamos al cielo, sino para que en esta tierra, mientras estamos en la iglesia, sirvamos al Señor. Y la pregunta aquí que tenemos que hacernos nosotros y hacer a todos nuestros hermanos es: ¿cuán fieles somos con ese llamado a servir al Señor? Si eres un profesional, pregúntate si estás obedeciendo el llamado de Dios a ser sal y luz de este mundo en el área de tu profesión, como médico, como abogado, como ingeniero, como secretaria, como maestra o maestro. Si eres un estudiante de universidad o eres un estudiante en colegio, no sé si han llegado chicos de colegio, igualmente. Si eres una ama de casa, si trabajas en tu casa, porque en la casa también se trabaja, pregúntate si estás siendo obediente a ese llamado de Dios desde tu casa, desde tu profesión, desde tus labores. Es un llamado para todos los creyentes, incluso para aquellos que de alguna manera están comprometidos con la política, ¿no? A quienes Dios llama para servirle en el área de la política. Y el tercer llamado, obviamente, es el llamado al ministerio. El llamado al ministerio, que es en el cual yo quiero enfocarme básicamente en esta mañana, ¿no? Pablo va a decir en el versículo 1: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Está hablando de un llamado muy específico, muy puntual, que es un llamado al ministerio. Dios llama a todos los hombres a la salvación, y el que responde a la salvación tiene un llamado a servirle, pero entre todos los cristianos Dios va a llamar a algunos a servirle en el ministerio. Puede ser a tiempo parcial, puede ser a tiempo completo, pero Dios escoge y llama a algunos para que le sirvan en el ministerio. Y todos aquellos que son llamados por Dios tienen la responsabilidad de responder a ese llamado, que es un llamado santo, al ministerio de la palabra, al ministerio de la oración. Este es el tercer tipo de llamamiento que nosotros encontramos en la Biblia, apartado para el Evangelio de Dios. Nos está hablando de lo sagrado y de las serias implicancias espirituales que tiene el llamamiento al ministerio. El llamamiento tiene que ver con esa vocación, con la elección que Dios hace de nosotros para servirle en el ministerio.
donde tú decides dejar a un lado tu profesión, tus estudios, tu carrera, para dedicarla al ministerio. De esto se habla poco en nuestras iglesias, ¿sabes? De esto no se habla mucho en nuestras congregaciones, porque pensamos de que no es quizá ya como hace 30 años en el movimiento de Lima el Encuentro con Dios, donde el tema del llamado era algo que se hablaba y se frecuentaba en los púlpitos de una manera muy intensa, pero esto tiene que ver con una decisión que tú haces de dejar todo lo que has conseguido en la vida para dedicarte al ministerio y al servicio de Dios. Dios llama a algunos a ese tipo de ministerio. A otros los llama con su profesión, a otros los llama con su carrera, y eso también es válido. Pero tenemos que entender que hay un llamado particular que Dios hace para servirle a tiempo completo. Lo último que yo quería hacer en la vida era ser un pastor. Yo no quería ser pastor. Yo estaba estudiando en la Universidad Católica, quería ser un profesional, servir al Señor en mi iglesia. Yo quería ganar bien para diezmar bien y apoyar bien la obra misionera, apoyar la iglesia. Pero pastor, no, eso no iba conmigo. Lo último que yo quería en la vida y lo último que me había pasado por la cabeza era que yo algún día entrara al instituto bíblico para ser pastor. Pero, como Jesús Londoño nos decía hace un rato, Dios tiene formas extrañas de obrar, tiene formas raras, tiene un sentido del humor muy distinto al nuestro. Y a Él le plació llamarme al ministerio. Y yo dejé la universidad, luego les voy a contar cómo fue. Dejé la universidad para entrar al ministerio. Así que Dios puede estar llamando a algunos a dejar todo para abocarse sencillamente al ministerio. Ahora, ¿qué implicancias tiene este llamamiento? ¿Qué implica responder al llamamiento de Dios? Hay cosas que tú tienes que entender. Porque si tú vas a dar el paso ante el llamado de Dios, tienes que estar seguro de todo lo que implica responder al llamamiento. En primer lugar, es un llamado irrevocable. Lo dice Romanos capítulo 11, en el versículo 29, claramente, ¿verdad? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir que es irrevocable? Que una vez que Dios te llama, el llamado siempre va a estar ahí. Tú no puedes renunciar al llamado. Tú puedes renunciar a la iglesia, puedes renunciar a un ministerio en particular, pero el llamamiento de Dios, una vez que Dios te llamó, es irrevocable. No se puede revocar. Y luego vamos a entender por qué cuando veamos las otras implicancias. El llamado del Señor para servirle a tiempo completo, de manera total, es un llamamiento irrenunciable. Siempre va a estar contigo, siempre te va a acompañar. Si Dios te llamó, tú entonces estás ligado a ese llamamiento de manera irrevocable. Quiere decir que no se puede anular, no puedes retroceder en el llamado sin que tengas que asumir las consecuencias espirituales de desobedecer la voz de Dios. Lo dice la palabra claramente: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso nos hace ver que se trata de algo muy serio, de algo que no podemos nosotros entrar fácilmente, jugar con el concepto, ilusionarnos o pensar que Dios me está llamando, tener un arrebato emocional. No, tienes que poner en la balanza lo que significa que el llamamiento al ministerio es un llamamiento irrevocable. Así que si Dios está tocando tu corazón y te viene llamando y tú vienes luchando, porque también a veces el llamamiento Dios lo empieza y es un proceso que a veces dura años. A mí me duró años, como les voy a contar en un ratito, hasta que tú finalmente decides. Pero si Dios te está llamando, pon este concepto, este principio
en la balanza. Es un llamamiento irrevocable. Con eso no quiero asustarte, sino quiero más bien hacerte ver la naturaleza espiritual de lo que implica el llamamiento al ministerio. Es cosa seria. Es cosa seria. No es algo que puede ser tomado a la ligera. La segunda implicancia es que es un llamado que conlleva honra. Esta quizás es la parte positiva, ¿verdad? La parte, diríamos, que nos agrada un poco más. El autor de Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 4, va a decir: nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. Hay una honra muy especial en servir al Señor. Yo te dije hace un momento, yo no quería ser pastor. Yo no quería ser pastor. Pero hoy te puedo decir, yo no cambiaría el ministerio por ningún trabajo en el mundo, por más remunerativo que pueda ser, por menos estresante que pueda ser y por más tranquilizador que pueda ser. No lo cambiaría. Porque para mí es una honra servir a mi Señor. No merezco estar en el ministerio. Si hay algo de lo que soy muy consciente, es que no merezco servir al Señor. Si Dios me llamó, para mí es una honra. Y tengo que verlo así. ¿Quién soy yo para servir al Señor? ¿Quién eres tú que conoces tus propias debilidades y tus pecados y tus dudas para servir al Señor? Es una honra. En cierta ocasión, no recuerdo a qué teólogo fue que lo dijo, pero dijo así: no te rebajes a ser presidente de una nación si puedes ser embajador de Cristo. No te rebajes. Si Dios te está llamando a hacer algo que no tiene la bendición, el privilegio, la honra de estar en el ministerio. Y aquí hay muchos de ustedes que van a tener que tomar la batuta y la posta de los pastores de Lima al Encuentro con Dios, que ya estamos de salida. En algunos años, ustedes y los pastores de jóvenes que están aquí son los que van a tener que asumir esa responsabilidad. Míralo como una honra que Dios te da. Cuando yo entré al Instituto Bíblico a estudiar en 1981, bastante tiempo pasado, me senté a escuchar a don Alfredo Smith, clase de Pentateuco. Yo venía de tener varios años de creyente, había estudiado ETE, había estudiado los cursos de la Academia Bíblica, pensé que lo sabía todo, y don Alfredo empezó a hablar de la hipótesis documentaria, del documento J y del documento P del Génesis. Yo nunca había escuchado eso. Me di cuenta que no sabía nada. Pero ¿sabes una cosa? Ese día que yo estaba sentado en esa clase escuchando a don Alfredo, yo nunca me imaginé que algún día Dios me iba a dar la bendición y el privilegio de ser rector de ese seminario. Honra. Hay honra en servir al Señor. No lo cambiaría por nada. No dejaría el ministerio por nada. Tercer lugar, cuando hablamos del ministerio estamos hablando de que es un llamado celestial. Voy a ir al cuarto porque está ligado uno con otro. No solamente celestial, sino que es un llamado que viene de Dios. ¿Qué significa esto? Que no es un llamamiento natural, no es un llamamiento de la tierra, no es un llamamiento temporal, es un llamamiento que tiene implicancias eternas, es un llamamiento que tiene implicancias celestiales, espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú hagas en esta tierra, con ese ministerio y ese llamado que Dios te ha hecho, tiene repercusiones en la eternidad.
va a tener repercusiones celestiales algún día, porque es un llamado que viene de Dios. De ahí que los que estamos en el ministerio, los que somos pastores, tenemos que tomar conciencia que cuando hablamos con un hermano, con una hermana, no estoy hablando con un número, no estoy hablando con una persona que no es importante para Dios, estoy hablando con un hombre y una mujer que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que merece todo mi respeto y toda mi atención. ¿Por qué? Porque un día yo le voy a dar cuentas a Dios de cómo aconsejé a ese hermano, cómo aconsejé a esa hermana. Si le dije voy a orar por ti, realmente oré por ti. Un día le voy a dar cuentas a Dios, porque el llamamiento que Dios me ha hecho es un llamamiento celestial, es un llamamiento que se origina en el corazón de Dios. No tiene que ver con lo temporal, no tiene que ver con lo natural. Si Dios te está llamando, o si Dios te ha llamado, toma conciencia de que ese llamamiento se ha originado no en tu corazón, sino en el corazón de Dios, y que tiene implicancias celestiales. Hace algunos años estaba muy de moda meterse en la política, ¿no? Que los pastores o los evangélicos se metan en la política. Y de hecho tuvimos algunos casos de pastores conocidos que decidieron entrar a la política. Muy respetables. Muchos de ellos entienden que el ministerio implica también servir a la comunidad y hacer política. Tienen esa convicción, decidieron dejar el pastorado para entrar a la política. Está bien, yo no lo juzgo. Y un poco conversando con mi esposa en una ocasión, yo, un poco para probarla y para ver cómo reaccionaba, le digo: ¿tú qué pensarías si yo renuncio al pastorado y decido meterme en la política, a ser congresista? ¿Sabe qué me respondió mi esposa? Me dijo: irías tú solo porque yo me divorciaría de ti. Radical mi esposa. Y yo lo entendí. Ella lo que me estaba diciendo en el fondo es: Dios nos ha llamado a algo que es del cielo, no te ha llamado a algo que es temporal, natural, con el respeto que merecen aquellos siervos que tienen la convicción de dejar el ministerio para ir a la política. Yo oro por ellos, que Dios les bendiga, pero yo no lo haría. No creo que sea parte de mi llamado. Entonces aquí la pregunta que tienes que hacerte es si sabes si Dios te está llamando a servirle a tiempo completo. Si sabes, en esta mañana puedes reconocer que Dios te está llamando al ministerio pastoral, tal vez, a dejar tu universidad, a dejar tu trabajo, a dejar tu preparación. No estoy diciendo que tiene que ser así en todos los casos. Muchas veces Dios va a usar pastores y siervos que vienen con una profesión para ser más efectivos en el ministerio. Pero pueden haber casos donde Dios te dice: hoy quiero que lo dejes todo. ¿Comprende que se trata de un llamado celestial? Un llamado que se origina en el corazón de Dios. Y en quinto lugar, es un llamado que implica aflicciones. No voy a demorarme mucho en este tema porque creo que el pastor Londoño lo ha desarrollado muy bien hace un rato, pero el llamamiento, ese llamamiento que viene de Dios, que es espiritual, es un llamamiento también que implica el pasar por aflicciones. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en los versículos 7, versículo 8, versículo 12, hay varios pasajes ahí el apóstol Pablo. Mira lo que dice. 2 Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aceptar el llamado de Dios al ministerio significa aceptar pasar por las aflicciones, por las pruebas,
pasar por momentos duros en la experiencia ministerial. Yo podría hablar aquí cantidad de ejemplos de momentos duros, de aflicciones que hemos tenido que pasar en el ministerio. Más de una vez quise tirar la toalla. Más de una vez quise dejar el ministerio. Cuando ves, por ejemplo, que el cariño de los hermanos se torna en crítica injusta, cuando llega fin de mes y la iglesia no te puede pagar el sueldo porque no hay dinero, cuando tienes a tus hijos pequeños y ellos tienen que pagar muchas veces las consecuencias de no tener un plato de comida en tu casa porque la iglesia no te pudo pagar, cuando tienes que luchar con la incomprensión de algunos hermanos. Recuerdo una vez pastoreando en Miami, teníamos una reunión de oración de una casa. Ustedes tienen que entender que las iglesias en los Estados Unidos muchas veces son muy heterogéneas, ¿no? Gente de 10, 11 nacionalidades, las iglesias latinas, y de 5, 6, 7 u 8 diferentes trasfondos evangélicos, bautistas, nazarenos, pentecostales, alianzas, todo. Así que es un sancochado de la iglesia, de gente. Un día, en una reunión de oración, vino un hermano y me dijo, yo recién había entrado a la iglesia, pastor nuevito en la iglesia de Miami, viene y me dice, pastor, quiero decirle que aquí en esta iglesia el que manda no es usted, el que manda soy yo. Era un anciano que venía de un trasfondo de alguna iglesia rara, donde pensaba que le era mandado. Yo le dije, hermano, aquí el que manda es el Señor, ni usted ni yo mandamos. Enfrentar esas situaciones te desanima. Más de una vez salíamos con mi esposa el domingo después del culto, yendo a la casa, nos sentábamos al auto llorando por la frustración del ministerio. Tú tienes que saber eso. Si te han pintado que el ministerio es un camino de rosas, que todo es felicidad, que todo es muy bonito, que todo es alegría, y tú ves a los pastores de repente efectivamente que viajan, algunos que tienen su carro, bueno, esas son cosas muy accesorias y coyunturales. El ministerio no es eso. En el ministerio vas a pasar aflicción, pero si Dios te llama, Él te sostiene. Él te sostiene. Estábamos en Piura pastoreando. La iglesia no pudo pagarnos el sueldo ese mes. No teníamos que comer. Mis hijos pequeños, nos pusimos a orar con mi esposa. Señor, tú nos has traído a Piura. Tú nos vas a sostener. No tenemos para comer. Provee. Al rato nos tocan la puerta de la casa. Era la hermana Seferina. No me voy a olvidar, ya está con el Señor. Una viejita de la iglesia. Tenía su puesto de comida en el mercado de Piura, con una caja inmensa. Fideos, leche, menestras y un pescadazo de este tamaño. No me olvido de eso. ¿Te acuerdas, Celes? Pero nos costó pasar por aflicción. Tener que decirle, Señor, tú nos has traído, tú nos vas a sostener, pero esto duele. Duele ver a mis hijos que no tienen que comer en ese momento. Así que no pienses que el ministerio es solamente esa idea romántica que quizás tú estás albergando en tu mente y en tu corazón. En el versículo 12 de 2 Timoteo capítulo 1, Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, padezco. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo, llamado por Dios, estaba preso. Estaba preso, estaba sufriendo una gran humillación. Estaba afligido porque no podía estar con sus hermanos a quien él amaba. No podía estar con Timoteo, que era su discípulo. Y él sabía que ese era el precio que tenía que pagar en ese momento si quería ser fiel al llamado de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, participa de las aflicciones del ministerio.
¿Alguien te ha dicho que servir al Señor es fácil? ¿Alguien te ha dicho que entrar al ministerio es algo sencillo? Te ha engañado. ¿Alguien te ha dicho que entrar al ministerio no implica pasar por aflicciones y pruebas? Te ha engañado. Porque entrar al ministerio siempre conlleva aflicciones y pruebas. ¿Quieres servir al Señor? ¿Estás obedeciendo el llamado del Señor? Pues prepárate para ser ajustado por el Señor. Prepárate para pasar las aflicciones que el Señor tiene, como decía nuestro hermano Londoño, como que Él se organiza para en el momento determinado hacerte pasar por momentos difíciles. Esa filosofía barata de pare de sufrir es herética. No sirve. Se gesta en el infierno. No es bíblica. Y seguramente que tú lo sabes. Así que ese llamamiento tiene, sin duda, implicancias muy serias. ¿Cómo sé entonces que Dios me llamó al ministerio? ¿Qué evidencias puedo tener del llamado de Dios? Bueno, quiero compartir contigo por lo menos 4. Primero, la palabra de Dios. ¿Qué? La palabra de Dios. Tienes el caso de Primera de Samuel, donde está Samuel, ¿verdad? Que él escucha, que Dios lo llama, se confunde, tú conoces la historia, no voy a tomar mucho tiempo en eso. Cree que lo está llamando Elí, a la segunda vez nuevamente lo llama Dios y sigue sin entender, comprender quién lo está llamando, cree que es Elí, se equivoca y entonces Elí se da cuenta que quien lo está llamando a Samuel era Dios. Y a la tercera vez entonces Samuel responde al llamado de Dios en ese momento. Pero qué interesante, porque Primera de Samuel, tú lo puedes leer en tu casa, dice que en ese tiempo escaseaba la palabra de Jehová. Escaseaba la palabra de Jehová. ¿Cómo era posible que Samuel escuchara la voz de Dios si la palabra del Señor escaseaba? Samuel tuvo que darse cuenta que en medio de una situación tan difícil como la que vivía la nación, él tenía que afinar sus oídos espirituales para poder escuchar el mensaje de Dios directamente que lo estaba llamando. Si Dios te va a llamar, te va a hablar por su palabra. Te va a mostrar un texto bíblico, te va a hablar a través de una prédica, te va a hablar a través de un mensaje donde se usa la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que ser el fundamento importante, claro y preciso para saber que Dios te está llamando. No lo que te digan otros, que eso viene en su momento, pero el punto de partida es ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué mensaje Dios te ha dado en su palabra que te da la seguridad o por lo menos te da la base para pensar que Dios te está llamando al ministerio? Lo segundo son las circunstancias. Y aquí quiero tomar un poquito de tiempo para contarte mi propia experiencia personal, porque yo creo que las circunstancias también juegan un papel importante cuando Dios nos llama. Yo había terminado el colegio, la secundaria, y me gané una beca para estudiar administración de empresas en una de las escuelas más importantes de América Latina que queda en Sao Paulo, en Brasil. Postulé la beca, la gané y me fui a estudiar administración de empresas en la escuela Getúlio Vargas de Sao Paulo, me acuerdo muy bien. Estando allá, Dios empezó a tocar mi corazón, a incomodarme, a llamarme al ministerio. Por diversas razones, regresé antes del cumplimiento de la beca para seguir estudiando en la Universidad Católica, donde yo había postulado y había entrado. Ya había hecho 1 año y medio de la Universidad Católica, me fui al Brasil, regresé y dije voy a continuar mis estudios en la universidad. Cuando yo regresé de Brasil,
ya las clases en la universidad habían empezado, entonces no podía entrar a la universidad hasta el siguiente semestre. Y como no quería estar vago, fui donde mi pastor y le dije, muy bien me acuerdo, a don Carlitos Torres. Don Carlitos, le digo, tengo 3 meses libre, quiero hacer algo, estoy pensando irme a Oxapampa. Me dijo, perfecto, yo te doy el curso de vida abundante para que lo lleves y lo enseñes allá a los hermanos. Así que con otro amigo de la iglesia de Lince en aquella época, creyente, que hoy también es un ministro anglicano en Inglaterra, nos fuimos 3 meses a Oxapampa. Y estuvimos en la zona de Anturachi, Chorobamba, Posuso, Santa Rosa, y a donde íbamos a dar el curso de vida abundante, íbamos a repartir volantes, nos tocó predicar. Yo tenía 18 años en esa época, 18 o 19 años. Me acuerdo que estábamos en un caserío, Santa Anita, en un cerro, y cuando era la hora de la clase se tocaba una campana y no sé de dónde aparecían los hermanitos y se reunían todos alrededor de la iglesia porque los misioneros ya habían llegado. ¿Qué misioneros con 18 años? Imagínense ustedes. Un día yo estaba un domingo, después de la clase que dimos en la iglesia, me senté en la loma de uno de los cerros, ahí en Santa Anita, en este caserío. Y era un sitio tan hermoso porque al frente yo podía ver la Cordillera Blanca, a lo lejos, toda la Cordillera Blanca. Y me senté a la loma del cerro a hacer mi devocional. Y Dios me llevó a Romanos capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y Dios empezó a recordarme lo que ella me había estado hablando en Brasil. Y en ese momento, mientras yo hacía mi devocional, yo dije, ¿será que Dios me está llamando al ministerio? Era la palabra que estaba jugando un papel importante. Y como todos los jóvenes solemos hacer, ¿verdad? Dije, bueno, quizás Dios me está llamando, pero no creo, yo no quiero ser pastor, estoy esperando pasar estos 3 meses y vuelvo a la Universidad Católica a seguir estudiando. Me levanté, me fui al cuarto donde estaba mi compañero, mi amigo, y como estábamos tan lejos de Lima, le dije, oye, vamos a prender Radio del Pacífico para escuchar el culto de Lince, que hasta el día de hoy se transmite en onda corta. Imagínense ustedes, en esa época no había pues celulares ni nada. Así que prendimos la radio y ya estaba predicando don Alfredo Smith. Y el mensaje que don Alfredo estaba predicando corroboraba lo que yo acababa de leer en mi devocional. ¿Casualidad? ¿Circunstancias? Eso me quedó marcado. Pasaron las semanas, seguimos ahí en los pueblitos de Anturachi, Chorobamba, predicando, compartiendo. Se acabaron los 3 meses, regresé a Lima y me matriculé para entrar a la Universidad Católica, mi siguiente semestre. Y me pasé 2 años luchando con Dios, porque yo no quería ser pastor. El recuerdo de ese pasaje de Romanos 10, el mensaje de don Alfredo golpeaban en mi corazón, pero yo no quería ser pastor. Yo no quería responder en ese momento al llamado de Dios. Y me pasé 2 años más en la universidad luchando con el Señor. Hasta que un día me fui a la universidad con todos mis libros, me senté en la biblioteca para estudiar para mi examen. Abrí mis libros, estaba estudiando para mi examen que venía en la universidad y de pronto, quiero que entiendas algo, yo no vi una luz, no bajó un ángel del cielo, no hubo lenguas de fuego que aparecieron, nada de eso. Tiene que ver con uno de los puntos que luego voy a mencionar. Una profunda convicción
entró en mi corazón. Y sentí que Dios me decía: despídete de la universidad. En ese momento me paré, cerré mis libros, me fui de la universidad y desde ese día nunca más he regresado a la universidad. Ahí supe que Dios me decía: ya no luches más, te estoy llamando, te estoy llamando. Fui a mi casa, hablé con mi mamá, que no era creyente, y le dije: mami, he decidido dejar la universidad para postular al Instituto Bíblico. ¡Tú estás loco!, me dijo. ¿Tú sabes todo el esfuerzo que yo hago para pagarte la universidad? ¿Qué va a decir la familia?, me dijo. En ese tiempo, la opinión de la familia era importante y pesaba mucho. Entonces hice lo que todo joven hace cuando está en problemas. Fui donde mi pastor de jóvenes, ¿no? Y le dije: Fernando, estoy en un problema, en un dilema. Dios me está llamando al ministerio, pero mi mamá no quiere darme permiso para que deje la universidad y para ir al instituto. ¿Qué hago? Yo no quiero desobedecer a mi mamá, pero tampoco quiero desobedecer a Dios. ¿Qué hago? Y él me dijo palabras sabias de este pastor de jóvenes, así que escuchen siempre a sus pastores de jóvenes, que por ahí les puede salir una palabra sabia. Me dijo: ponlo en oración. Miren lo que me dijo: ponlo en oración. Y si es la voluntad de Dios, tu mamá te va a decir que sí. Y quién sabe, a lo mejor hasta se convierte. Esas fueron las palabras de Fernando. Así que me puse a orar. Estábamos en el mes de marzo, se acercaba la fecha de postular al Instituto Bíblico. Y mi mamá viene a buscarme. Y me dice: hijo, he estado pensando lo que hablamos el otro día. Y me he preguntado: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para oponerme a lo que Dios te está llamando? Puedes ir al instituto, me dijo, con mi bendición. Salí corriendo, contento, a comprar mi prospecto, a inscribirme, a pedir la carta de recomendación pastoral, que me la dieron rápido, felizmente. Dejé todo en el instituto, di mi examen, pasé. Fui a la entrevista y cuando fui un domingo en la tarde a ver el resultado, me di con la sorpresa de que había entrado al Instituto Bíblico. Estaba contento, estaba feliz. El 1 de abril empezaban las clases en el instituto en aquella época. El 30 de marzo de ese año, el trío Mar del Plata se presentaba en la iglesia de Lince. Mi mamá conocía al trío Mar del Plata, aunque mi mamá no era creyente. Mi mamá era muy católica, pero conocía al trío Mar del Plata porque mi tío, quien es pastor, lo había llevado a la casa en algún momento. Para hacer corta la historia, mi mamá decidió ir ese domingo a la iglesia a escuchar al trío Mar del Plata. Carlos Malasoto predicó y esa noche mi madre se entregó al Señor. Y hasta el día de hoy, mi madre, con 93 años, es una mujer que en medio de su problema de demencia, si algo no se ha olvidado, es la palabra de Dios. Así que yo no tengo duda del llamado de Dios. La palabra y las circunstancias que han rodeado mi llamado me dan la convicción y la seguridad de que Dios me ha llamado al ministerio. Dios va a usar las circunstancias. No le des el peso que tiene que tener la palabra de Dios, por favor. La palabra de Dios tiene un peso fundamental, pero las circunstancias muchas veces
Dios las va a usar. Tanto para mostrarte que te está llamando, o que a lo mejor no es lo que Dios quiere para ti. Y ahí es donde entran las personas. Este es el ejemplo de Pablo. Puedes leerlo en 1 Timoteo, capítulo 1, 15 y 16. El apóstol Pablo es un ejemplo de personas a quienes Dios usó para confirmar también su llamado. Y luego la convicción personal, la convicción particular, que Dios te va a dar, Dios te va a mostrar. Que uno puede equivocarse, es cierto, uno puede equivocarse, pero Dios te va dando convicción al corazón, de tal manera que ese llamado que Dios te ha hecho se va cada vez más y más aclarando. Pedro va a decir: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que, si Dios te está llamando al ministerio, si Dios está tocando tu corazón, recuerda, si estás pasando por estos pasos, la palabra del Señor, las circunstancias a tu alrededor, las personas, ¿no? Porque los pastores a veces tenemos ojo para ver si tal o cual persona está siendo llamada por el Señor. Así que el consejo de tu pastor, de tu líder, es muy importante. Lo que puedan decir tus padres también, aunque no es determinante, como lo has visto en mi caso, que después las cosas cambiaron, las circunstancias cambiaron. Y la convicción. ¿Qué convicción Dios está poniendo en tu corazón? Con esto termino. Pasos para seguir en el llamamiento. Primero, busca la orientación de tus pastores. Si crees que Dios te está llamando, habla con tus pastores, conversa con ellos. Ellos te pueden guiar, te pueden ayudar a comprender si ese llamado viene realmente de Dios, o tal vez es la emoción de un momento, ¿verdad? Tal vez te emocionaste porque viniste aquí al encuentro pastoral y no hay un llamado real, sino es una emoción más natural, humana. Habla con tus pastores, pídele consejo. Ellos te van a decir, habla con uno, con dos, con tres, habla con varios. Cuando yo hablé con mi pastor, él en ningún momento me dijo: mira, mejor no postules, si tu mamá te ha dicho eso, porque si hubiera visto de pronto que Dios no me llamaba al ministerio, tal vez ese hubiera sido su consejo. Podía haber sido un consejo muy válido. Así que busca orientación en gente mayor, que te conozca y que pueda dar una opinión acerca de ti. No vayas solamente donde los que son tus amigos. Uno siempre tiene que escuchar lo que otros dicen. Ahí me quedó grabado algo muy duro en ese momento, pero que hoy, después de muchos años, lo analizo y entiendo de que aún en eso Dios tenía un propósito. Cuando yo entré al instituto bíblico, un joven de la iglesia que ya estaba en el instituto bíblico y que hoy es pastor de una de nuestras iglesias, me miró y me dijo: ¿tú has entrado al instituto? Como diciendo: tú no puedes entrar al instituto. ¿Tú has entrado al instituto? Yo lo tomé eso como una acción que Dios permitía para que yo me humillara. Porque cuando entré a la primera clase, yo entré creyendo que lo sabía todo, y a los 5 minutos me di cuenta que no sabía nada. Pero busca orientación en la gente que te conoce. En segundo lugar, prepárate. Hay que prepararse para entrar al ministerio. Y si vas a entrar al ministerio a tiempo completo, con mayor razón. Entrar al ministerio requiere toda una preparación. Mira, la preparación puede ser esa preparación formal, ¿verdad? Que se da en el seminario, en Fatela, en los institutos bíblicos, donde tienes que rendir un examen.
donde rindes un examen y donde tienes que leer libros y te ponen una nota. Esa es la preparación que se llama una preparación de tipo formal. Pero también está la preparación informal. La preparación informal tiene que ver con todas las experiencias propias de la vida, un viaje que te lleva a crecer, que te lleva a madurar, donde tú aprendes a ver incluso el ministerio de una forma distinta. Una práctica que yo he tenido en algún tiempo, que ya últimamente no he tenido, es cuando salgo de viaje a hacer el ministerio, es llevarme a alguno de los jóvenes de la iglesia que son líderes y que tienen perfil para el ministerio, para que vean de cerca lo que significa el ministerio. Porque a veces no captamos bien toda la dimensión del ministerio pastoral cuando un pastor va a ministrar a otro lugar o sale a otro lugar. Me acuerdo cuando me fui con mi hijo, él tenía 14 años, me parece, a una reunión de trabajo al Ecuador, de Fatela. Estábamos reunidos en la junta de Fatela y le había prometido un viaje a él y un viaje a mi hija, así que me lo llevé a él. Fuimos un día antes para hacer turismo, para que él conozca la ciudad de Quito, etc. Pero al día siguiente empezaban mis reuniones. Nunca me voy a olvidar lo que él me dijo. Al final del viaje él me dijo: papá, yo no sabía que cuando tú viajabas, trabajabas tanto. Yo no sabía que cuando tú viajabas, trabajabas tanto. Le cambió la visión del ministerio de su padre. Así que la preparación informal también es buena. Pastores que están aquí, si pueden llevar a sus líderes a algún viaje, cuando salgan, llévenlos, para que ellos vean de cerca lo que es el ministerio. Claro, que ellos paguen su pasaje, ¿no? Y en tercer lugar está la preparación no formal, que tiene que ver con la lectura de libros, ¿verdad? Conferencias. Este encuentro es parte de la preparación no formal. Pero cuando hablamos de preparación, estamos hablando de preparación bíblica teológica, que tiene que ver, tú tienes que conocer la Biblia y tienes que conocer teología. Ahí está el CEBAP, en sus iglesias, en Pueblo Libre, y para los que son profesionales, ahí está Fatela. Hablen conmigo más tarde. Preparación bíblico-teológica importantísima. Luego está la preparación ministerial, que tiene que ver con tu servicio. Dios no llama ociosos. Dios llama a los que ya están sirviendo. No llama ociosos. Así que tú tienes que estar sirviendo en tu iglesia. Cuando viene un joven en la iglesia que me dice: pastor, quiero irme al campo misionero y veo que no he hecho nada en la iglesia, le digo: no, eso no es para ti. Primero prueba en la iglesia. Sirve al Señor en la iglesia. Eso tiene que ver con la preparación ministerial. La preparación espiritual, tu vida devocional, tu vida de búsqueda del Señor, tu vida de oración, porque si no tienes una vida de oración y una vida de búsqueda del Señor, no la vas a tener cuando seas pastor tampoco. Si no la tienes ahora, no la vas a tener cuando estés en el ministerio. A veces algunos estudiantes que entran al seminario creen que porque ya están en el seminario ya no tienen que hacer vida devocional. Falso. Y obviamente la preparación personal, que tendrá que ver seguramente con tu vida, con la forma como ves el ministerio, con tus ahorros, con todo lo que conlleva prepararse para el ministerio. Y el tercer consejo que te doy, el último, es: ten un corazón dispuesto. Orientación de tus pastores: prepárate y ten un corazón dispuesto. Esto tiene que ver con la disposición. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú vas a entrar al ministerio pastoral o al campo misionero o a la educación teológica sin tener disposición a servir, no te va a ir bien. No te va a ir bien, porque los pastores rápidamente detectamos cuando una persona está buscando protagonismo o está buscando servir. Tiene que haber disposición. Y si el pastor te manda a barrer el templo o a limpiar los baños, ten la disposición de hacerlo. A un pastor le pasó eso. Pastor de Lima, el encuentro con Dios, muy conocido.
Terminó el seminario, terminó el instituto, fue a la iglesia, le dijo a su pastor titular: pastor, ya me gradué, estoy listo para servir. Qué bueno, le dijo, vente el lunes temprano. Cuando el pastor va temprano el lunes con su terno, con su corbata, listo para servir, su pastor titular le dijo: ahora quiero que limpien los baños de la iglesia. Y el lunes los baños quedan muy sucios. Ten disposición a servir. No busques protagonismo. No busques puestos. Cuidado con querer promocionarse en el ministerio. Dios te va a llevar a donde Él quiere llevarte, en el tiempo y en el momento que Él quiera llevarte. Si tú te promocionas, eso no te lleva a nada bueno. Disposición para servir. Termino. Obedecer el llamado de Dios trae implicancias espirituales serias y eternas. Es un llamado que nace en el corazón de Dios. ¿Que va a implicar pruebas y aflicción? Sí. ¿Que va a provocar la reacción de otros? También. Pero si Dios te llama, déjame decirte que Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Él va a estar siempre contigo. Y llegará el momento cuando Dios te diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Servir al Señor, queridos jóvenes, es lo más lindo que todo creyente puede hacer. Es un privilegio, es una honra, es una bendición, a pesar de todo lo que uno pueda pasar. Pero como dice el autor de Hebreos, nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. Si estás luchando con el llamado de Dios, yo te invito a que busques a tus pastores. En primer lugar, busca al Señor, pero busca a tus pastores. Habla con ellos. Ellos sabrán orientarte, sabrán guiarte y podrán ayudarte a tomar una mejor decisión. Algunos, Dios los llama al ministerio completo, a dejar todo: universidad, negocio, trabajo. Algunos. Hay varios casos así en Lima de Encuentro con Dios. A otros los llama con su profesión. Con su profesión. A otros los llama simplemente a servir en su iglesia local como laicos efectivos en lo que hacen. Lo importante es saber a dónde Dios te llama. Y cuando Dios te llame, lo mejor que puedes decir es sí. Y si estás soltero o soltera, asegúrate que la persona con la que te vas a casar también tiene un llamado al ministerio. Porque si no, se arma la Tercera Guerra Mundial. Se arma todo un conflicto. Yo me acuerdo, creo que se lo conté hace un par de años, cuando el Señor me llamó al ministerio. Yo estaba de novio con Celeste. Yo fui a dejarla a su casa. Nos paramos en la escalera del segundo piso y le dije: Celeste, Dios me está llamando al ministerio y he decidido dejar la universidad para postular al Instituto Bíblico. Yo quiero saber si tú estás de acuerdo en ir conmigo a donde Dios nos lleve, a la China, al África y a la Sierra del Perú. Y ella estaba tan enamorada de mí que me dijo: sí, yo voy. Dijo sí, pero en el proceso a ella le costó lágrimas entender lo que es el ministerio. Y hoy día mi esposa es mi ayuda idónea, está más metida en la iglesia que yo a veces. No tenemos ya hijos pequeños, así que los dos estamos abocados al ministerio juntos, podemos viajar juntos también, no siempre, pero cuando se puede, ella va conmigo. No hay nada mejor que tener una ayuda idónea, no solo en tu carácter, en tu forma de ser, en llevarte con ella, sino sobre todo en los temas ministeriales. Así que mucho cuidado con quién te casas, porque puedes tener un llamado y si la otra persona no lo tiene, van a haber conflictos. No quiere decir que la otra persona también tenga que ir al instituto, tenga que ir al seminario, no necesariamente, pero sí la disposición para hacer el apoyo y responder al llamado de Dios y conocer lo que
que implica el ministerio, de lo cual hemos hablado, que son implicancias muy serias. Oramos.